Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal perteneciente a la Comunión Anglicana. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino, como cada noche lo hacemos presentando nuestra intención de oración, teniendo en cuenta el tema de que estamos hablando en nuestros estudios de todas las noches, el tema de las disciplinas espirituales. Vamos a pedir en esta noche para que haya en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, por todo el mundo, pueda haber un hambre por la palabra de Dios. Sabiendo que tantísimos cristianos infelizmente no están tomándose en serio el aprender, el leer la palabra del Señor, en esta noche vamos a pedir que el Señor ponga ese hambre en nuestros corazones, ese deseo para encontrarnos con Dios, con Jesucristo, en su palabra. Oremos. Padre, en esta noche queremos bendecirte nuevamente, agradecerte por tantas bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das. En esta noche queremos pedirte que nos concedas la gracia a todo cristiano en la tierra, de que podamos tener un hambre por tu palabra. Que eso nos lleve a encontrarnos contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche. Como todos los días, decimos: en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos hemos podido estar de cumplir fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con un corazón contrito, un espíritu humilde, y confesemos nuestros pecados, sabiendo que Dios en su infinita bondad nos escucha siempre. Oramos todos juntos diciendo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca publicará tu alabanza. En esta noche vamos a hacer una lectura del profeta Isaías, capítulo 55, y vamos a leer solamente unos versículos
De hecho, desde el versículo 8 hasta el versículo 13 es prácticamente la mitad del capítulo. Y dice así la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Unos versículos realmente maravillosos del profeta Isaías. Bien, estábamos hablando en el día de ayer, nos quedamos con el testimonio de este hermano que, recordar, compartíamos que usaba su lengua para leer en lenguaje de braille la Biblia, ya que era la única manera posible en la que él podía leer las Escrituras. Y lanzábamos el reto y decíamos, si él pudo hacer eso, ¿nos podremos nosotros disciplinar para leer la Biblia? ¿Nos podremos nosotros disciplinar? Y hoy quiero hablaros de una manera superficial, daros cuenta de que en estos estudios entramos deprisa y corriendo muchas veces en los temas. Si lo hiciéramos más despacio, esto se nos alargaría una eternidad, porque son temas de los que realmente se puede hablar mucho más todavía en profundidad. Y el tema del que quiero hablar hoy, si hemos estado hablando de la lectura de la Biblia, ahora vamos a dar un pasito más todavía y vamos a hablar de estudiar la palabra de Dios. Os voy a poner un ejemplo curioso, sencillo, gracioso, cuando hablábamos precisamente de cómo la gente normalmente cuando empieza a leer la Biblia en Génesis y lee Génesis, va bien la cosa, llega a Éxodo, la cosa se pone interesante, pero de pronto se nos aparece el libro de Levítico con todas las leyes y observancias y etcétera, etcétera. No entendemos prácticamente nada, nos aburrimos y ahí es donde mucha gente deja y tira la toalla y deja de estudiar la Biblia. Fijaros qué curioso, en el pueblo judío ortodoxo tienen la costumbre precisamente de que los niños, el primer libro de la Biblia que leen es precisamente Levítico. O sea, esto es como decir, vamos a entrar directamente a lo peor que nos podemos encontrar y lo que más nos puede aburrir, lo más complicado que encontramos en el Antiguo Testamento es Levítico. Ahí empiezan los niños a aprender a leer. Aprenden con Levítico. Luego ya siguen con otros libros, pero Levítico es el primero que enfrentan. Estamos hablando cuando tienen 6 o 7 años. Bueno, pues hablamos hoy no solo de leer, no solo de asimilar, ahora hablamos también de estudiar la palabra de Dios. Fijaros, vamos a poner una imagen para que entendamos de qué estamos hablando. Si leer la Biblia sería comparable a algo así como navegar, trata de imaginártelo, navegar por un lago de agua transparente y brillante, imagínate en una lancha con un motor, tú estás por ahí viajando por un lago brillante, el agua brillante, transparente. Eso sería leer la Biblia. Entonces, ¿qué sería estudiar? Estudiar la Biblia es como cruzar lentamente el mismo lago con un barco de estos que hay, que el fondo del barco está hecho de vidrio, de tal manera que tú estás viendo hacia abajo, no solamente a los lados, sino que tú estás viendo hacia abajo qué es lo que hay abajo. La travesía con la lancha de motor provee una vista panorámica del lago y una vista veloz y momentánea de sus profundidades. Pero el estudio en el barco con el fondo de cristal nos lleva por debajo de la superficie de las Escrituras para una observación sin prisa,
buscando la claridad y los detalles que normalmente se nos pueden escapar si solamente leemos el texto. Esto nos hace que recordemos lo que hablábamos de la cebolla y sus capas. Y decíamos que la primera capa es la lectura nada más, pero que hay más capas por debajo. Los rabinos judíos y en la Edad Media se hablaba de 4 niveles de interpretación. 4 niveles. El primer nivel es el nivel literal, que es el nivel en el que nos movemos la mayoría de nosotros. Casi todos los cristianos no pasamos del primer nivel, pues todavía quedan 3 niveles más. Imagínate si hay realmente sabiduría, si hay verdad, si hay enseñanza en la palabra de Dios. Hay un escritor llamado Jerry Bridge que dijo lo siguiente: la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. No sé si me estoy explicando. La lectura nos da una amplitud, pero el estudio nos va a dar una profundidad. En cierta manera, volvemos a lo que venimos hablando muchos días acerca de: podemos quedarnos en la playa jugando a la pelota, eso sería una lectura de vez en cuando, o montarnos en la barca y bogar mar adentro, como Jesús dijo, las profundidades, ir a las profundidades de la palabra del Señor. Vamos a ver 3 ejemplos de una disposición para estudiar la palabra de Dios. El primero lo encontramos en el Antiguo Testamento, el personaje es Esdras. Esdras dijo, precisamente en el libro que él escribió, Esdras 7, versículo 10, dijo estas palabras. Dice: Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanza al pueblo de Israel. En un versículo mira todo lo que se dice. Hay una secuencia. Hay como un primero, segundo, tercero, cuarto. Y la secuencia es muy instructiva. Fijaros. Primero dice, había decidido. Segundo, ¿qué era lo que había decidido? Estudiar. Tercero, obedecer la ley del Señor. Cuarto, enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Repito, primero, la decisión. Tengo que decidir. Yo comienzo algo a través de decidirlo. Segundo, ¿qué es lo que había decidido? Estudiar. No simplemente leer, estudiar. Tercero, obedecer la ley del Señor. Qué cosa tan maravillosa puede ser que nuestra lectura bíblica y nuestro estudio nos lleve, hermanos, a la obediencia de la palabra del Señor. Aquellas cosas que no sabíamos y que ahora las vamos descubriendo y que las vamos aprendiendo. Y en ese aprendizaje lo que hago es obedecer al Señor. Y por último, enseñar. Él enseñaba los decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Antes de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, él puso en práctica lo que había aprendido. O sea, antes de enseñar se requiere que pongamos en práctica lo aprendido. Pero sin embargo, antes de estudiar, primero, dice la Reina Valera del 60, dice, había preparado su corazón para el estudio. En otras palabras, lo que Esdras hizo fue disciplinarse a sí mismo para el estudio de la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito, el estudio de la palabra de Dios. El segundo ejemplo nos lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Resulta que Pablo y Silas habían estado evangelizando en Tesalónica, pero las circunstancias se torcieron y a duras penas pudieron escapar de allí, después de que su exitosa labor evangelizadora había resultado en grandes celos por parte de los judíos que había allí. Y entonces los judíos fueron los que provocaron que se les persiguiera, salieron huyendo y de allí se fueron a otra localidad que se llamaba Berea. En Berea, los judíos locales reaccionaron de una manera totalmente diferente. Dice el versículo, en estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fijaros lo que se nos está planteando aquí. Gente noble que escuchaba
lo que Pablo y Silas estaban compartiendo y después ellos iban a los textos para comprobar que lo que ellos decían era o no cierto. Esto nos habla de un detalle. Lo más probable, lo más normal, es que llevaran a algún lugar donde tomar notas, por lo menos, de en qué libro se encontraba lo que Pablo decía. Tenéis que tener en cuenta otro detalle también. En aquella época no existían los capítulos y versículos. Yo me imagino a Pablo decir, por ejemplo, como dice el profeta Isaías, y empieza a hablar de el siervo de Yahvé, en lo que para nosotros es Isaías capítulo 53. Y empieza, como dijo el profeta Isaías, se ha cumplido en la vida de Cristo, que fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo nos escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Lo único que decía Pablo, que podía decir porque no existían los capítulos ni los versículos, era como dice el profeta Isaías. En las sinagogas estaban los rollos con los diferentes libros. Esos judíos de Berea, después de escuchar a Pablo hablando de cómo las escrituras se habían confirmado, se habían cumplido en Jesús, imagínatelos yendo a las sinagogas, cogiendo los rollos, el rollo de Isaías que tiene 66 capítulos, un rollo bastante grande, uno de los rollos más importantes del Antiguo Testamento. Imagínatelo abriendo el rollo para tratar de encontrar en un rollo de 66 capítulos dónde viene aquello de lo que estaba Pablo compartiendo. Entonces se habla de que eso era recibir el mensaje con avidez, es decir, con ganas, y además examinar las escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. Y dicho sea de paso, habiendo examinado las escrituras de lo que Pablo compartía, fijaros qué interesante, en ningún lugar se dice, por ejemplo, y podría haberse dicho, y entonces descubrieron que Pablo se equivocaba en algo de lo que había dicho, porque la escritura no decía lo que Pablo decía. Eso no se dice, con lo cual se da por hecho que lo que Pablo y Silas estaban compartiendo, cuando lo comprobaban, es que de verdad era así como lo decían. Y se está elogiando el carácter noble de esa actitud de examinar las escrituras. Tenemos otro ejemplo muy interesante, de lo que significa una persona dispuesta a estudiar la verdad de Dios. Podemos leerlo en 2 de Timoteo 4, versículo 13. Os pongo en situación. Pablo se encuentra en la cárcel. Y estaba escribiendo el último capítulo de su última carta del Nuevo Testamento. Quiero que nos pongamos en situación. Pablo habría escrito ya, si hacemos memoria, que se sepa, 3 cartas a los Corintios. Hay una carta que está perdida, nosotros tenemos 2, pero él escribió 3. 3 cartas a los Corintios, le escribió una carta a los romanos. Voy a decir las que están en la Biblia nada más. 1 y 2 de Corintios, Romanos, tenemos también Efesios, tenemos Filipenses, tenemos Colosenses, y luego tenemos 1 y 2 de Tesalonicenses, y luego tenemos 1 y 2 de Timoteo, tenemos también Filemón, no sé si se me queda por ahí alguna, creo que no, y la mayoría de las personas no saben poner qué autor escribió Hebreos, aunque tradicionalmente Hebreos también se le ha aplicado a Pablo. O sea, hay padres de la Iglesia, de los siglos primeros de la Iglesia, que decían que Hebreos la escribió Pablo, y otros que no se ha llegado a un acuerdo. Pero bueno, con todas las que ella escribió, más las referencias que se hacen de su vida en el libro de Hechos de los Apóstoles, de su discípulo Lucas, que era parte de su ministerio apostólico, que además también escribió Lucas, pues tú calculas cuál es la influencia y el legado de Pablo a la hora de escribir en la Biblia. De hecho, es de quien hay más escritos en la escritura del Nuevo Testamento. Bueno, pues anticipando la llegada de su hijo espiritual, Timoteo, le escribe las siguientes palabras. Fijaros lo que le dice. Le dice: cuando vengas,
no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Los libros y los pergaminos que Pablo le pedía, con toda probabilidad, incluían copias de las Escrituras. De hecho, las Escrituras del Antiguo Testamento se escribían en pergamino. El pergamino está hecho de una tela, está hecho del cuero, de la piel de un animal que ha sido tratado y alisado, y se escribe sobre eso, y de hecho tenemos pergaminos de hace 2000 años, 3000 años, que se han podido conservar. Es decir, era un material de mucha durabilidad, aunque era un material caro. Es decir, en la antigüedad, el que tenía un libro tenía un tesoro de verdad. Y encima, si eran las Escrituras, pues imagínate. Ahora, el hecho en cuestión es el siguiente. Es el que yo quiero, hermanos, que podamos reflexionar con tranquilidad. Pablo está en la cárcel. Y por lo que se ve, está en un lugar frío y, como eran las cárceles de la época, horrible. Horrible, estamos hablando de que mucha gente moría en la cárcel de una infección. Mucha gente que estaban esperando ser ejecutada morían antes de que los ejecutaran porque les entraba una fiebre debido a la insalubridad de cómo eran las cárceles de entonces, y sencillamente morían en la cárcel. Él está en ese confinamiento y va y le escribe a Timoteo que le traiga, fijaros, dos cosas: un abrigo para ponérselo y calentar su cuerpo, y la palabra de Dios para estudiar y calentar su mente y su corazón. Pero fijaros quién era Pablo. En ese momento, Pablo, como él mismo cuenta en 2 de Corintios 12, versículos del 1 al 6, Pablo probablemente había tenido el éxtasis que lo había llevado al tercer cielo, donde dice que vio cosas y escuchó palabras que no se pueden describir, que no se pueden poner en pie, cosas inefables. Pero es que Pablo vio a Cristo resucitado, camino de Damasco. Pablo vio a Jesucristo resucitado, camino de Damasco. Pero es que en otra ocasión se le volvió a aparecer Jesús para animarlo en su camino hacia Jerusalén. Pero es que Pablo, si leemos Hechos 14, versículo 10, había tenido la experiencia del poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Pablo había tenido la experiencia de liberar endemoniados. De hecho, los demonios dijeron aquellas palabras de: a Jesucristo conocemos, y a Pablo también. Pablo era conocido en el reino del mal precisamente porque él era ese que estaba revolucionando el mundo con la proclamación de Jesús resucitado, con la proclamación del Evangelio. Y a eso súmale, como hemos dicho al principio, todo lo que Pablo había escrito, que realmente hay cosas escritas de Pablo que son verdaderamente maravillosas, son cosas realmente preciosas. Y a mí me gustaría que me permitáis un momentito, 5 minutos, que voy a hacer un pequeño recorrido así improvisado acerca de algunos versículos maravillosos que se me ocurren así sobre la marcha. Esto no lo tengo escrito, simplemente voy a pasar las páginas de mi Biblia y os voy a decir algunos para que os deis cuenta. ¿De quién era Pablo? Fijaros, en Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo transformó por completo la vida del reformador Martín Lutero en el siglo XVI, cuando él tuvo un entendimiento y una revelación de lo que significaba ese versículo. Podemos citar otros textos, por ejemplo, cuando habla de Abraham, y entonces dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada como justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El capítulo 8, uno de mis capítulos preferidos de la Biblia, cuando comienza ya diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 26, que lo decíamos creciendo en oración, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego, este versículo del versículo 31 es maravilloso, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te pones a leer el libro de Romanos, realmente maravilloso. Capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si nos vamos ahora a la primera de Corintios, rápidamente, también nos podemos encontrar realmente versículos maravillosos. Por ejemplo, nos vamos a ir rápidamente, aunque hay muchas cosas, para ir más rápido, nos vamos a ir rápidamente al capítulo número 13. Capítulo 13. Fijaros estas palabras maravillosas que dicen así, se llama el himno del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora fijaros estos versículos maravillosos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 2 libros, unos simples versículos y todavía podríamos seguir y seguir. Ese era Pablo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué hablo de que estuvo en el cielo? ¿Por qué hablo de que Jesús se apareció a él en varias ocasiones resucitado? Y tuvo la experiencia de la revelación, de la inspiración divina para escribir la palabra. ¿Quién fue el que inspiró estas palabras a Pablo para escribirlas? Y yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Pablo
cuando escribió estas palabras. Y esto me habla de una relación personal maravillosa, una vida de oración increíble, un contacto con Dios, un acercamiento a Dios, un caminar con Dios maravilloso. Así estaba Pablo. Y hermanos, si este Pablo, que había hecho todo eso y había vivido todo eso, le pide a su discípulo joven, Timoteo, que no se le olvide el abrigo, pero que no se le olvide, por favor, que le lleguen sus libros y sus pergaminos donde están las escrituras, nos habla de que en ese momento de su vida, después de haber vivido todo eso, Pablo, hermanos y hermanas, seguía estudiando la palabra de Dios, os aseguro, hasta el día de su propia muerte. Así que Pablo, con todo lo que sabía, imaginaros otra vez, de primera mano sobre el cielo, con todo lo que sabía de Jesús, con todo lo que había visto a través del poder de Dios en los milagros, si así, siendo quien era, habiendo vivido lo que había vivido, necesitaba seguir estudiando la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos en esta noche entonces, nosotros necesitaremos estudiarla y deberíamos de disciplinarnos para ello. ¿Qué opinas? Necesitaremos entonces nosotros estudiar todos los días que podamos de la semana las Escrituras. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si Pablo, habiendo vivido todo lo que vivió, necesitaba hacerlo, viene la pregunta del millón. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué tantos cristianos y cristianas en el mundo viven descuidando el estudio de la palabra de Dios? Decía un autor famoso, R.C. Sproul, decía estas palabras, decía: he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Es un trabajo. Nuestro problema entonces no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Además de la pereza, parte del problema para algunos también puede ser la inseguridad de cómo estudiar la Biblia o incluso por dónde o cómo empezar. En realidad empezar no es tan difícil. La diferencia básica entre la lectura bíblica y el estudio bíblico no es más que papel y lápiz. Es decir, o otra manera de conservar los pensamientos que te vienen. Hablábamos en los estudios pasados de qué bonito es que te compres un cuaderno y que tomes apuntes de los estudios para que después a lo largo del día, aquellos apuntes que tomas, aquellos versículos que yo cito y digo, pues en tal sitio, Mateo, tal, 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 y yo no lo digo que pone ahí, pero tú lo puedes copiar y luego buscarlo en tu Biblia tranquilamente. Cuando ahora mismo estamos en directo, en Facebook, pero después vamos a estar grabados en YouTube. Y también vamos a estar queda grabado en la página de la Parroquia de la Ascensión. Ahí puedes pararme, ir para atrás, ir para adelante. Y qué interesante es que puedas tomar tus propios apuntes y las frases importantes que van saliendo para después repasar los estudios que estamos haciendo y también poder leer los textos bíblicos que no hemos leído. Para eso está el cuaderno y también para que podamos en nuestro estudio de la Biblia retener aquellos pensamientos que nos vienen. De lo que se trata es de anotar nuestros comentarios acerca del texto mientras leemos y escribimos las preguntas que se nos vayan ocurriendo. Si utilizamos Biblias que tienen referencias cruzadas, aunque yo no lo recomiendo mucho, la verdad, yo prefiero la Biblia que no traiga nada, podemos buscar esos versículos que se relacionen, que nos dan lugar a otras preguntas y después podemos tomar nota de esas ideas. También podemos buscar alguna palabra clave en la lectura y un método que yo he utilizado que es simplísimo, me lo enseñaron unos pastores argentinos hace 30 años y desde entonces yo lo he usado porque me encantaba cuando yo les escuchaba enseñando. Entonces ellos me dieron un pequeño secreto. Me dijeron que la manera de saber
qué es lo que la Biblia dice acerca de algún tema o algún pensamiento, alguna palabra, ellos lo que hacían era buscar todos los versículos bíblicos que tuvieran relación con esa palabra. Antiguamente teníamos las concordancias, que se vendían por separado o las ponían al final de la Biblia, y habría concordancias simples y concordancias más completas. Pero hoy en día con internet o con el mismo móvil, si nos metemos en Google y ponemos Bible, lo voy a decir como que lo estuviera leyendo en español. Bible Gateway, con W y Y al final .es o .com. Bible Gateway, pero eso es en inglés. Entonces en español sería Bible Gateway. Bueno, tú escribes ahí y es una página donde vienen diferentes versiones, tanto en inglés como en español. Los que sois de habla inglesa también la podéis utilizar, porque vienen Biblias en inglés, diferentes versiones. Entonces, fijaros qué simple es la cosa. Tú en esa página, por ejemplo, quieres decir, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la alegría? Pones la palabra alegría, le das al intro y te van a salir todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra alegría. ¿Qué te parece? Y tú no has tenido que hacer nada. Simplemente escribe alegría, pum, y ya te sale todo. Y ahora tú puedes ir leyéndolo por versículo a versículo, y puedes aprender sobre la palabra alegría. También se puede, ya si tienes más manejo del ordenador, también lo que se puede hacer es que tú seleccionas todos los versículos, los copias y los pasas a un programa, por ejemplo el programa Word, y lo puedes imprimir y tener todos los versículos impresos. Entonces es una manera muy sencilla, pero muy positiva de estudiar la Biblia. Y mira si hay palabras que tú puedes estudiar. Pues tú puedes decir, por ejemplo, los frutos del Espíritu. Fíjate qué cosa tan simple. Empieza la fe y buscas la fe. La paciencia, busca la paciencia. Benignidad, el amor, el gozo, la paz. Y cada palabra tú vas buscando dónde aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y te va a llamar la atención que cuando tú terminas de leer todos los versículos, ¿sabes lo que te va a pasar? Que tú vas a tener, vamos a decir, una gotita de sabiduría divina a través de la palabra del Señor. Es maravilloso. Es una cosa curiosísima. Yo siempre les digo a los estudiantes de teología, les digo, cuando estudiamos la Biblia de esta manera, también empezamos a ser conscientes, fíjate qué curioso, empezamos a ser conscientes de que dependiendo de la importancia que la Biblia le da a un tema, va a tener más versículos o menos versículos. Y entonces yo pongo un ejemplo. Digo, mira, si yo pongo la palabra amor en la Biblia, aparece cientos de veces. Unos pocos de cientos de veces. El amor. Sin embargo, si yo pongo la palabra odio, te darás cuenta de que sale una décima parte de lo que sale el amor. Entonces, la pregunta es simple. Si en la Biblia una palabra sale cientos de veces y otra sale unas pocas de veces, ¿cuál es la palabra a la que se le da más importancia? A la palabra amor. Eso ya lo he hecho yo, por eso lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios concede más importancia al amor que al odio. A veces también se puede aplicar amor-justicia, porque cuando hablamos del amor, y yo soy un enamorado, nunca mejor dicho, de nuestro Dios, que es amor, y yo considero que la preferencia de Dios es el amor. Yo considero que este domingo pasado, que era el domingo de la Santísima Trinidad, en la Santísima Trinidad lo que se da es una comunión de amor. Fijaros, el Padre que ama al Hijo, como dice el Evangelio de Juan, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo ama a ambos. Los tres están amándose entre sí. Y luego sucede el milagro, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esta Trinidad de amor hace así. Saca su amor de sí y lo lleva al mundo encarnándose en su Hijo Jesucristo. Entonces yo digo, la preferencia es el amor. Y en algunos círculos cristianos, cuando tú hablas del amor, siempre hay un pero.
porque hablar del amor es muy radical. El presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, Michael Curry, tiene todo un sistema de enseñanza que él lo llama el camino del amor. Y a raíz del camino del amor hablan muchos temas y es algo radical. Entonces siempre están los amargados, los resentidos, los religiosos centrados en las obras, que cuando tú hablas del amor te dicen sí, pero está también la justicia. Y entonces empiezan a hablar de la condenación por culpa de cometer ciertos pecados. Entonces viven centrados en el problema del pecado y no en un Dios que es perdonador y que nos ama y que nos entiende. Entonces es una manera maravillosa de poder estudiar la Biblia y que nos demos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Por ejemplo, otra manera curiosa sería, busca la palabra cielo. ¿Cuántas veces sale? Ahora busca la palabra infierno. ¿Cuántas veces sale? Y te vas a llevar otra sorpresa y te vas a dar cuenta de que se le da más importancia al cielo que al infierno. Porque lo importante es el cielo, no el infierno. Así que, hermano, a medida que avanzamos en el estudio de la palabra de Dios, del libro de Dios, vamos a aprender también el valor que tienen el que podamos hacer estudios, como estoy diciendo ahora mismo, como un ejemplo, estudios detallados de las palabras, pero también podemos hacer un estudio de los personajes, conocer los personajes de la Biblia. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis, los primeros personajes, ¿cuáles son? Adán y Eva, los hijos Abel y Caín. Después aparece otro por ahí que es Set. Después tenemos otros personajes como por ejemplo podemos pensar en Noé, los hijos de Noé. Podemos pensar en otros personajes como por ejemplo Abraham y sus hijos, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob. Después el personaje de Moisés, Aarón, Miriam. Después nos podemos ir, después de Moisés viene Josué. Después aparece el libro de los jueces con otros personajes, el famoso Sansón. Tenemos también a Samuel, David, Saúl, el rey Saúl, los profetas, Elías, Eliseo. Y así podemos ir recorriendo toda la Biblia y estudiar sus personajes. Podemos también poner la palabra Moisés y vas a ver cómo te salen todos los versículos donde Moisés dice o Moisés hace o se dice algo de Moisés. Y esa es una manera también de, a través de lo que la palabra de Dios dice, entender mejor a los personajes. Hace varias semanas estuve en Córdoba, mi ciudad natal. Allí hay la estatua en la Judería. Fue un centro de judíos importantísimo a nivel mundial en el siglo del siglo IX al siglo XI, en el que Córdoba era la capital de Al-Ándalus en España. Era como decir la capital de España. Y allí surgió un personaje, un rabino, el rabino llamado Moisés, llamado Maimónides. Este hombre era médico, era filósofo, era jurista, era teólogo y era rabino. Y tuvo tal impacto en el judaísmo a nivel mundial que le llamaban, lo describían de la siguiente manera, decían, desde Moisés, el Moisés de la Biblia, hasta Moisés, el Maimónides, no ha habido otro Moisés. Y hace poco lo digo porque me eché una foto con él, con ese Moisés. Pero podemos, hermano, aprender en la lectura de las Escrituras todos los personajes. Y ya el máximo, el mayor personaje, por supuesto, no es otro que el mismo Jesús, del cual podemos aprender increíblemente cosas a través de la Escritura que ni nos imaginamos. No tenemos tiempo para decir tantas cosas. Pero también podemos hacer estudios temáticos por temas y también se pueden hacer estudios por libros. Vamos a descubrir una nueva riqueza en las Escrituras a medida que vayamos aumentando nuestro entendimiento, por ejemplo, de otros temas también, como puede ser la gramática, como puede ser la historia, la cultura, la geografía, que van a rodear a ese texto que estamos leyendo. Inclusive
si se llegara a tener algún conocimiento de griego, de hebreo, o por lo menos poder consultar el significado de algunas palabras en griego o en hebreo. Pero dicho todo esto, que a lo mejor nos entra de pronto una cantidad de información que decimos, esto es una montaña, yo no soy capaz de alcanzar la cima, esto es increíble, la montaña que uno tiene que escalar. Bueno, podemos tener ese sentimiento de insuficiencia, a veces nos infravaloramos y pensar que otros sí pueden, yo no puedo. Eso no es verdad. Encontramos un montón de libros de todo tamaño acerca de cómo estudiar la Biblia. Además también me ofrezco, para que lo sepáis, yo en mi biblioteca personal tengo miles de libros y si queréis saber sobre un tema en concreto, os podría facilitar mandaros algún libro o varios libros acerca de un tema que me podáis pedir. Libros en formato digital, claro. Con esto quiero deciros que a través de esos libros también nos pueden resultar de ayuda a cuántos métodos, herramientas podemos usar, muchas más de las que a mí me da tiempo de explicaros ahora. Y muy importante, hermanos, es no conformarnos con un alimento, voy a llamarlo de esta manera, con un alimento espiritual predigerido o precocinado por otras personas. Y es que nos echamos a la comodidad de que otros nos enseñen y otros nos digan. Yo te animo, hermano, a que tú tengas una experiencia personal, un encuentro personal con la palabra de Dios tú, y que dejes que el Espíritu Santo te hable. Tenemos promesa, Jesús lo dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guiará, hermanos, si se lo pedimos al Padre. Padre, concédenos la gracia de que yo pueda encontrar la verdad. Protégeme para no seguir la mentira. Dirígeme en mis pasos para alcanzar la verdad. ¿Y tú crees que nuestro Padre Celestial, maravilloso, misericordioso, no te va a ayudar? Por supuesto que sí. Así que no tengamos miedo. Saber que hay un banquete espiritual en la palabra de Dios enorme, impresionante, y que puede alimentar nuestra vida de una manera maravillosa. Y esto nos lleva, ya para concluir en esta noche, a una reflexión. Fijaros, la pregunta sería, si nuestro crecimiento en la piedad, de lo que estamos hablando en estos días, crecer en la piedad, si nuestro crecimiento en la piedad se midiera por la calidad de asimilación de la Biblia, si nos hiciéramos un examen a nosotros mismos, con honestidad, con sencillez, y nos dijéramos, si nuestro crecimiento en la piedad depende de la calidad con la que yo asimilo la Biblia, ¿qué nota me pondría? Y esta, hermanos y hermanas, es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque la verdad es que nuestro crecimiento en la piedad está enormemente afectado por la calidad de la asimilación de la Biblia en nosotros. ¿Recordáis lo que decimos siempre cuando terminamos esta parte de estudio bíblico? Yo hago una declaración y digo, lo voy a repetir, yo hago una oración y digo, oh Señor, bueno, en realidad esto lo decimos todos en la congregación, lo que pasa es que como yo estoy solo delante de vosotros lo tengo que decir yo. En la liturgia yo estoy diciendo tanto la parte que dice el ministro como la parte que responde el pueblo. Esto no lo digo yo todo, yo digo una parte y la otra responde, por ejemplo, los amenes, amén, lo dice el pueblo. Yo digo la oración y el pueblo responde amén. Como no hay pueblo para responder amén, por eso lo digo yo. Yo digo una parte y digo la otra. Esta parte la decimos todos en la iglesia. Termina la enseñanza de la palabra de Dios y decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Fijaros lo que estamos diciendo. Eso viene en Juan capítulo 17. Así que el plan de Dios para santificarnos, para hacernos santos, piadosos, está diciéndonos este texto que se logra mediante la verdad, mediante su palabra. Si nos estamos conformando con una calidad mediocre
de asimilación al escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios, estamos restringiendo seriamente el caudal principal de la gracia santificadora de Dios hacia nosotros. Estoy diciendo todo esto y hermanos, hermanas, no quiero en ningún momento que os sintáis culpables de nada, que haya un sentimiento de culpa. Recuerda que la puerta del cielo que abrió Jesús para nosotros se abrió no para nosotros, no por las obras que hacemos. Y en esas obras estaría asimilar la palabra de Dios, sino por la obra de Dios en Jesucristo. Entonces, si hasta ahora no lo hemos hecho bien, o no lo hemos hecho tan bien, apliquemos las palabras de Pablo, Filipenses 3:13, que tiene mucha sabiduría, diciendo, olvidando lo que está detrás y fijando la mirada en lo que está por delante. Es decir, si pensamos que no hemos tenido un nivel excelente de asimilación de la palabra del Señor, olvidemos lo que está detrás, que ya no tiene solución, y enfoquémonos hacia lo que está por delante. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra asimilación de la palabra de Dios? Pues evidentemente hay muchas maneras. Una de ellas, recordar que estuvimos hablando de la importancia de reunirnos en grupo, en comunidad, en iglesia, en tu parroquia, donde normalmente en todas las iglesias por lo menos una vez a la semana se va a leer la Biblia y se va a explicar. Ahí ya tienes una primera reunión que puedes hacer durante la semana. Es muy importante, hermanos, también ponernos metas, para intentar seriamente el poder leer la Biblia todos los días y así poder terminar de una manera regular, constante, toda la Biblia entera. Repito, hay también libros de ayuda para que podamos aprender más de la palabra del Señor. Si alguien está interesado en algún libro, en algún tema particular, pues yo me ofrezco voluntario para ayudarte en ese sentido. Tengamos en cuenta también que los que usan poco su Biblia realmente no son mucho mejores que los que no tienen ninguna Biblia. Es decir, lo mismo te da no tener Biblia si no la lees. Lo importante es entonces esa regularidad. Decía un autor llamado Jeffrey Thomas en la Biblia, en el libro que se llamaba Cómo leer la Biblia, está escrito en inglés, Reading the Bible, y este hombre decía lo siguiente, fijaros, él decía, no esperes dominar la Biblia en un día, en un mes o en un año. Más bien, espera quedar desconcertado frecuentemente por su contenido. No todo es igualmente claro. Los grandes hombres de Dios a menudo se sienten como absolutos novatos cuando leen la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que había algunas cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo. Lo dijo en 2 de Pedro 3, versículo 16. Me alegro de que él haya escrito esas palabras porque yo he sentido eso frecuentemente. Así que no espere recibir siempre una energía emocional o un sentimiento de silenciosa paz cuando lees la Biblia. Por la gracia de Dios puedes esperar que eso sea una experiencia frecuente, pero a menudo también puede pasar que no reciba ninguna respuesta. Deja que la palabra colme tu corazón y tu mente una y otra vez a medida que van pasando los años. Y de manera casi imperceptible vendrán grandes cambios en tu actitud, en tu perspectiva, en tu conducta. Es probable que tú vas a ser el último en darte cuenta, pero a menudo te sentirás muy pequeño porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para ti. Así que continúa leyéndola hasta que ya no puedas leerla. Y entonces ya no necesitarás más la Biblia, porque cuando tus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelvas a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverás a abrir tus ojos ante la palabra de Dios en persona, a ese mismo Jesús de la Biblia, a quien has conocido por tanto tiempo
de pie frente a ti para llevarte a su hogar celestial para siempre. Esto decía este hombre en su libro Leyendo la Biblia. Creo que tenemos grandes motivos, hermanos, para poder estudiar la Biblia. Mañana vamos a seguir con el tema porque el tema tiene tela para rato. Y voy a hablaros de algo que se ha perdido en esta sociedad tremendamente, pero que tiene tantos beneficios que aunque sea una costumbre antigua, yo voy mañana a recordarla y os voy a animar a que la podáis hacer. Vamos a empezar a hablar, hermano, vamos a hablar de cómo memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando puedes memorizar la palabra de Dios y puedes decirla de memoria y la tienes ahí dentro de ti, guardadita, guardada dentro de tu corazón, llenando nuestra vida de la palabra de Dios. Hermanos, ojalá y nos podamos animar, ojalá y podamos ser bendecidos con esto si lo llevamos a la práctica. Que el Señor os bendiga y mañana vamos a seguir con más sobre este estudio. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestro oficio. Nos unimos a la oración que nuestro Divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos ha enseñado a decir, y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia, y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes, y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones, y no quiten de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestro corazón y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios, el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues aquí concluimos en esta noche. El Señor os siga bendiciendo. Seguimos orando por nuestro hermano José Martín. Os animo a que en vuestras casas podáis hacerlo. Estamos orando en diferentes lugares. Estamos orando en nuestras casas. Y yo os animo para que sigáis haciéndolo. Él sigue en la UCI y que el Señor lo pueda recuperar pronto, según su voluntad. Así que mañana nos encontramos aquí. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.